¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos ustedes. Bienvenidos a Parque Jurásico, el programa de radio que sale todos los viernes a partir de las 20 horas, programa donde estamos luchando contra la extinción, no de los dinosaurios, sino contra la extinción de la fe. Creemos con todo el corazón que vale y mucho la pena, bueno, no sé si la frase es la pena, pero vale para la vida el creer en Dios y el creer en el Señor Jesucristo, y por eso estamos cada viernes tratando de que vos, yo y todos nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe en el Señor. Estamos saliendo por Radio Cristiana 95.7, también por la página de la radio, que la pueden encontrar en mi muro de Facebook, por donde ustedes me están viendo. La pueden encontrar más abajo en la página de la radio, pueden escuchar el audio sin necesidad de ver el video. Y por la 95.7 si estás en Concordia o acá en la región, en Salto Grande, podés también escuchar la radio. No estoy solo en esto lo hago desde mi casa, bienvenidos a casa como todos los viernes, pero del otro lado, más allá, está en los estudios de la radio Adriana, a quien le agradecemos el aguante todos los viernes y que hace posible que esto salga al aire. Hoy vamos a hablar de un tema que surge de la pregunta, que es como un disparador que yo puse ahí sobre este video, acerca de qué quiere Dios que haga con el resto de mi vida. Y el tema es justamente este, ¿no? Descubrir lo que Dios quiere para mi vida, lo que para muchos es una especie de misterio inconcluso, indescifrable, como que si la voluntad de Dios es algo oculto, secreto y misterioso, y que tenemos que, no sé, de qué manera poder encontrar o quién nos puede decir lo que Dios quiere con nuestras vidas. Ahora, esta pregunta me parece que es muy pertinente, que todos nos hagamos esta pregunta: ¿qué quiere Dios que haga con el resto de mi vida? Porque tenemos que considerar que si yo estoy hablando y vos me estás mirando y vos me estás escuchando por la radio, ¿sí? Somos sobrevivientes de la mayor pandemia que ha vivido la humanidad. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Somos sobrevivientes. Han muerto millones de personas en el planeta Tierra. Lamentablemente en nuestro país, en la Argentina, hemos sido el quinto país en el mundo con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Lo cierto es que nosotros estamos vivos. Gracias a Dios se nos concedió el seguir viviendo. Todos hemos pasado por momentos tristes y dolorosos al perder amigos, colegas, familiares, seres queridos, hermanos en la congregación que partieron de esta vida. Algunos con el Señor, los que eran creyentes, y otros sin el Señor, lamentablemente, a una condenación y una perdición eterna. Pero nosotros no. Y no porque seamos mejores que ellos, que les tocó partir de esta vida, sino porque por voluntad de Dios se nos concedió el seguir viviendo. Yo me estuve haciendo esta pregunta y reflexionando sobre esto, sobre el propósito por el cual Dios me dejó con vida. Porque podía haber muerto yo en vez de mi amigo, o en vez de mi colega, o mi familiar. Podía haber estado yo en ese lugar. Un planteo que me lo he hecho no solamente en este momento de mi vida, sino que también en otros momentos de mi vida. En el pasado también me hice este planteo: ¿para qué Dios me dejó con vida? Cuando el Señor me rescató a mí, yo tenía 20 años y estaba literalmente perdido en el vicio de las drogas. Era un adicto a la cocaína y a toda cosa que se podía inyectar, fumar, tomar o aspirar. Y viví una vida totalmente perdida. 20 años, pesaba menos de 60 kilos, era un esqueleto caminando. Yo fui la precuela de San la Muerte. Todavía no existía San la Muerte en esa época, creo. Sí existía porque mis amigos que robaban lo tenían como santo de devoción. Me acuerdo que sí existía ya. Pero bueno, yo era como una representación viva, piel y hueso. La droga me había destruido literalmente, y a los 20 años yo me estaba muriendo. Hasta que Dios intervino en mi vida. No es que yo lo busqué,
No, Él vino y me buscó, me encontró, me salvó. Y mucho más adelante me empecé a hacer la pregunta, ¿por qué yo estoy vivo? Porque muchos de mis amigos empezaron a morir. Algunos por enfermedades terminales, terribles, que las drogas traen, que traían y que traen, pestes. Otros morían porque se tiroteaban con la policía, otros morían en la cárcel, otros morían por sobredosis. Y es muy impactante. Personas con las que vos caminaste, creciste y con las que hiciste fechorías y también te reíste, se empiezan a morir, muchos a morir. Entonces, y vos quedás como el sobreviviente y vos decís, bueno, ¿por qué estoy vivo? Porque Dios me concedió a mí la vida. No sé por qué a ellos no, pero lo que a mí me interesa ahora es porque a mí sí me dejó vivir. Y pensando justamente en esto, que creo que todos deberíamos hacer este ejercicio, de que vos deberías pensar, ¿para qué Dios te dejó con vida? Uno debería plantearse si es para seguir viviendo como veníamos viviendo antes. ¿Es para eso que Dios nos concedió el seguir vivos? ¿Para que sigamos viviendo como vivíamos antes? A un hombre en la Biblia le pasó algo semejante, literalmente casi igual. No con una pandemia, una peste, pero sí una situación muy dramática, muy crítica, muy terrible, que él fue un sobreviviente de esa situación. Y estoy hablando de Nehemías. Allá por el año 586 a.C., no voy a abundar en la historia, pero para una referencia, Israel fue invadida por Babilonia y los babilonios ingresaron a Israel al sur, entraron a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, la destruyeron. Masacraron al pueblo israelita que vivía en Jerusalén, que estaba escondido en Jerusalén, estaban atrincherados, soportando un sitio terrible de Nabucodonosor. Nabucodonosor logró vencer la resistencia del pueblo judío. Ahí en Jerusalén los soldados entraron y arrasaron. Fue una masacre. Miles de judíos murieron a manos de los babilonios. Destruyeron las murallas de la ciudad, la destruyeron, la redujeron a escombros. Destruyeron el templo sagrado de Jerusalén, el que había construido Salomón unos siglos antes. Y como era costumbre en ese tiempo, todo pueblo conquistador, invasor y conquistador, se llevaba cautivo a sus ciudades más importantes, a lo mejor de la sociedad. Los que habían zafado, los que habían quedado con vida, los miserables, los enfermos, los ancianos, los niños, que no podían valerse por sí mismos, se quedaban en las ciudades arruinadas, destruidas, que Dios los ayude. Pero a algunos selectos que ellos elegían se los llevaban cautivos a Babilonia para servir como esclavos. Eran cautivos y servían como esclavos, sirvientes, en posiciones de gobierno, en posiciones en la parte civil, en la parte militar, etc. Nehemías fue uno de ellos, un sobreviviente del cautiverio, de la invasión. Y él le tocó, por gracia de Dios, transformarse en el copero del rey Artajerjes. Ahora es del rey persa. El copero del rey, la función que él cumplía era la de probar el vino antes que el rey, por la cuestión de evitar que el rey muriera envenenado por sus adversarios o enemigos. Entonces Nehemías tenía ese trabajo, pero no era simplemente probar el vino y después darle la copa al rey, sino que también se transformaba ese hombre, el copero, en una persona de íntima confianza del rey, porque en definitiva la vida del rey estaba en la mano de su copero. Entonces era una persona de suma confianza e incluso se convertían en consejeros y asesores de los reyes. Y este es el caso de Nehemías. No estaba ahí por su voluntad, obviamente, pero estaba, digamos, en una buena posición, en una buena situación en comparación de lo que les había pasado a otros judíos. Tenía un buen pasar, como todos los que viven alrededor de un gobernante, ¿no? Tenía un buen pasar, vivía cómodamente, no le faltaba nada, comía bien todos los días, comía de la mesa del rey, tomaba del mismo vino que el rey tomaba, y estaba con el rey a donde el rey estaba. Hasta que un día, en el segundo mes del año 20, dice el mes de Quisleu, y él en el capítulo 1 de Nehemías,
él resalta la fecha. ¿Por qué? Porque esa fecha para él fue un antes y un después. Y espero que después de esta reflexión y esta conversación con vos, también eso nos suceda a nosotros. Después de escuchar esto que voy a compartir con vos, sea quizás para vos y como lo fue para mí, un antes y un después en nuestras vidas. Porque Nehemías recibe visitas de la tierra de Judá y él pregunta cómo estaban los paisanos, los parientes allá. Y bueno, la noticia fue terrible. La noticia fue muy dura, muy fuerte, porque estaban peor que antes. Peor que cuando habían pasado más de 70 años. Algunos judíos ya habían vuelto a Jerusalén para reconstruir el templo, pero no estaban mejor, estaban peor que hace 70 años atrás, antes que cayera la invasión. A Nehemías esto le pesó muchísimo en su corazón. Dice que él se sentó porque no aguantó el golpe emocional, se sentó, se puso a llorar. Y ahí se puso a orar y ayunar, no quería comer. Estuvo ayunando varios días y orando varios días. Yo les recomiendo leer la oración de Nehemías en el capítulo 1. Pero toda esta reacción de Nehemías ante la situación revela que él se tuvo que hacer una pregunta. Porque, a ver, él se entera en la mala noticia de cómo estaba todo mal en su tierra, en su pueblo, en su nación, donde vivían sus paisanos, y quizás algunos familiares que habían quedado, ¿no? Ahora, él se hace la pregunta, o él podría haber dicho, qué tragedia, qué terrible, ¿cómo el gobierno no se ocupa de esta gente pobre? Bueno, esa no fue su reacción. Tampoco dijo, bueno, vamos a hacer una reunión de oración, vamos a orar para que Dios envíe a alguien a resolver y a solucionar ese problema terrible. Tampoco hizo eso Nehemías. Nehemías se puso a orar porque él entendió en ese momento que Dios quería que él haga algo. En definitiva, él sabe que ahora todo lo que era su vida está puesto sobre la balanza, su oficio, su trabajo, su comodidad, su agenda, sus proyectos, sus sueños, si es que los tenía, están puestos de un lado de la balanza, y del otro lado de la balanza está lo que Dios quiere que él haga. Él podía haber dicho, ¿yo qué puedo hacer? Soy un cautivo, no tengo recursos económicos para ir a reconstruir las murallas de una ciudad, y menos la ciudad de Jerusalén. No tengo los recursos económicos y el rey tampoco me va a dar a mí un permiso. Podría haber pensado en eso, ¿no? Permiso para que yo vaya, y no soy arquitecto, ni siquiera soy albañil, soy un cautivo que sirve de copero al rey. Pero eso no le importó a Nehemías, la situación en la que él se encontraba personal no le importó, ni tampoco sus intereses personales, porque como todo ser humano debía tener algún proyecto, alguna agenda de vida, algunas aspiraciones, más que sobrevivir, como un cautivo en el palacio del rey persa. La pregunta que Nehemías se hace es esta: ¿qué quiere Dios que haga? O sea, Dios me dejó la vida, me dejó vivir, yo no morí en la invasión, me trajeron cautivo a este lugar, ahora soy el copero de la autoridad máxima de este imperio, del imperio persa. ¿Qué quiere Dios que haga yo con lo que me queda de vida? Vida que Dios me regaló, que Dios me permitió seguir viviendo. Por eso yo les decía, ¿no? Al principio, les decía que tiene mucha similitud con nuestra experiencia. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nosotros estamos vivos después de una pandemia, después que murió mucha gente a nuestro alrededor y en el mundo, y estamos vivos, y creo que merece que nos hagamos la pregunta: ¿para qué Dios nos dejó con vida? ¿O qué quiere Dios que yo haga por el resto de mi vida? Nehemías hace esa pregunta, y él pone en la balanza todo lo personal. En definitiva, lo pone como si es necesario sacrificar todo esto para enfocarme en Dios y en sus propósitos, estoy dispuesto. Entonces él oró a Dios y le dijo: Señor, toca el corazón del rey, y si el rey me da permiso, yo lo voy a hacer. Yo sé lo que tengo que hacer, porque yo sé lo que vos querés. Yo sé que vos querés que tu pueblo no esté así. Yo sé que vos querés que tu pueblo no viva de esta manera. Yo sé que vos querés que tu ciudad santa, Jerusalén, no esté destruida y arruinada como está. Yo sé que vos no querés esta ruina. Él sabía la voluntad de Dios. En su oración él lo dice, porque él conoce el pacto que Dios había hecho con Israel por medio de Moisés. Él conoce estas cosas. Entonces él sabe cuáles son los propósitos de Dios, por los cuales él ahora
tiene que vivir, él tiene que enfocarse ahora en los propósitos de Dios para su vida, en lo que Dios quiere que él haga. Él tiene que enfocarse en Dios y él toma esa decisión. Y déjenme decirles esto, cuando uno se ve rodeado de ruina, de destrucción, cuando uno se ve rodeado de angustias, miserias, sufrimientos a nuestro alrededor, que los hay, que estamos lamentablemente acostumbrándonos a vivir en esto. Y no estoy hablando en términos económicos, porque la verdad, ya casi también nos acostumbramos a vivir en la escasez económica. No, estoy hablando de la realidad espiritual, que es peor que la económica y la política. O sea, estamos hablando de la miseria espiritual, de la indignidad espiritual, de la angustia espiritual, de la ruina espiritual, que se está viviendo y que lo vemos todos los días. Incluso puede que sea tu propia experiencia hoy, que vos te das cuenta, sos un creyente y un seguidor de Jesús y vos sabés que no sos el mismo que antes. Te das cuenta también que la iglesia no es lo mismo que antes. Yo creo que nadie es igual después de esta pandemia que nos pasó por encima. Creo que nadie ni nada será igual. Ni creo que debería tampoco ser igual, como veníamos antes, como vivíamos antes. Esto nos tiene que llevar a reflexionar, ¿ok? Estamos vivos. ¿Para qué Dios nos dejó con vida? ¿Qué quiere Dios que haga con el resto de mi vida? Y bueno, a mi entender, según el ejemplo que veo en Nehemías, tenemos que enfocarnos en Dios y en sus propósitos. Nehemías hizo eso. Nehemías se enfocó en Dios y en sus propósitos. Y lo demás ya es historia. Fue historia, ¿no? Lo demás, Dios obró. Tocó el corazón del rey. El rey le proveyó, Dios por medio del rey, le proveyó los recursos que necesitaba para la tarea. Llegó a Jerusalén, no era arquitecto, reconstruyó las murallas de la ciudad que estaban derribadas, fue un restaurador. No lo hizo como es, en medio de rosas y de flores, no, tuvo que soportar una cruenta oposición, pero Dios estaba con él, porque él estaba enfocado en Dios y en lo que él sabía de lo que Dios quería que él haga. Estaba enfocado en los propósitos de Dios. Entonces, si nosotros vemos a nuestro alrededor que hay necesidad de restauración, ya sea restauración personal, ya sea restauración en tu familia, ya sea restauración en la iglesia, o queremos nosotros los creyentes ser instrumentos de restauración en nuestra sociedad, es el mismo camino que tenemos que tomar que el que tomó Nehemías. Tenemos que enfocarnos en Dios y en sus propósitos. Tenemos que llegar a responder con claridad la pregunta: ¿qué quiere Dios que yo haga con el resto de mi vida? En el caso de Nehemías conocemos la historia. Dios quería que él vaya a restaurar la ciudad de Jerusalén, las murallas de la ciudad, y no solamente restauró y levantó ladrillos y pegó ladrillos, no, restauró la dignidad espiritual de un pueblo. Restauró la autoestima de ese pueblo, restauró la espiritualidad de ese pueblo, porque ahí en el capítulo 8 de Nehemías vemos que se desató un gran avivamiento. A ver, no eran las murallas la gran necesidad, la cuestión material, era un símbolo de la ruina espiritual en la que se encontraba Israel. Pero en el capítulo 8, mientras la muralla se va edificando, también la vida espiritual del pueblo, su esperanza, su fe, su confianza en Dios, su regreso a la palabra de Dios, termina estallando en un gran avivamiento. Entonces, eso es lo que Dios hace cuando nosotros nos enfocamos en Dios y en sus propósitos. Está bien, creo que esto quedó claro, ¿verdad? Bien. Ahora nos preguntamos cuáles son esos propósitos de Dios para nuestras vidas. Bueno, hay dos maneras y podemos intentar descubrir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Una forma es la especulación, ¿no? Ponerme yo a especular lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo que Dios quiere de mi vida, lo que Dios quiere que yo haga. Ponerme a especular, ponerme a evaluar lo que siente mi corazón, ¿no? Y eso es, a ver, no estoy negando que no estoy diciendo que no sea importante lo que uno siente en el corazón, pero cuidado con el corazón. Dijo Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿o no? Entonces, si nosotros viviendo nuestras vidas como Nehemías, enfocado en sí mismo, enfocado en sobrevivir como un cautivo en medio de un imperio opresor, él estaba enfocado en sí mismo y en la supervivencia.
de repente ahora está ante una situación crítica y él se enfoca en Dios y se enfoca en sus propósitos, bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta, el mensaje es claro para nosotros. No podemos guiarnos mucho por la especulación, ni guiarnos mucho por lo que siente nuestro corazón, porque medio como que así veníamos viviendo, persiguiendo solamente nuestros sueños personales, nuestros proyectos personales, nuestros objetivos personales. Que no necesariamente hay algo malo con eso, porque está bien, es bueno que tengamos objetivos personales y no vivamos la vida a la que venga. Está bien que tengamos proyectos o sueños, como le dicen algunos. Está bien que tengamos metas, ¿sí? Ahora, la cuestión es esta. Esos proyectos, esas metas, esos objetivos que nosotros podemos tener o deberíamos tener, ¿sí? ¿Se transforman para nosotros en la única cosa que uno va a perseguir en la vida? Hoy, en la situación en que estás, ¿no tenés que hacerte la pregunta? ¿No será que Dios quiere que yo haga otra cosa? No es malo esto que estoy haciendo, como estoy viviendo, no me estoy revolcando en el pecado y en la vida perdida, pero a ver, ¿cómo está la cosa a mi alrededor? ¿Qué quiere Dios que haga? Me dejó vivo, transitamos toda una pandemia y estamos con vida. Bueno, me pregunto, Dios, ¿qué querés que yo haga con mi vida? Me dejaste vivir, ¿qué hago? No vamos a especular, no vamos a guiarnos por lo que siente nuestro corazón, vamos a buscar la revelación. Y la revelación está en la palabra, está en la Biblia. Cuando digo revelación, no es que voy a cerrar mis ojos y voy a tratar de escuchar una voz para después decirle a todo el mundo, Dios me reveló esto, y salí con algo como que Dios me lo reveló a mí solito. Que no estoy diciendo que Dios no te pueda revelar cosas, por supuesto, no lo estoy negando, ¿sí? Pero hay cosas que no necesitamos revelación porque ya están reveladas. Están reveladas en la palabra de Dios. Y yo hoy voy a compartir con vos las 5 cosas o los 5 propósitos de Dios para nuestras vidas. 5 propósitos en los que, escuchen esto, si nos enfocamos nosotros, si dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y en nuestra propia agenda de vida y en nuestro propio proyecto de vida y empezamos a enfocarnos en Dios y en los propósitos de Dios, que son 5, vamos a ver a Dios obrando restauración a nuestro alrededor. O sea, Dios hará lo que nosotros humanamente no vamos a poder hacer. Pero los que nos tenemos que enfocar en Dios y en sus propósitos somos nosotros. Los que tenemos que pegar ladrillo sobre ladrillo y restaurar somos nosotros. Ahora, Dios va a estar con nosotros y va a hacer que la obra sea evidentemente asombrosa, poderosa y sobrenatural. Así que acá vamos. Los 5 propósitos de Dios para nuestras vidas. Los 5 propósitos que vienen a responder esta pregunta: ¿qué quiere Dios con mi vida? Bueno, lo primero que Dios quiere con tu vida, y desde luego con la mía, ¿no? Lo que Dios quiere, lo primero, es que tu vida gire alrededor de Él. Y esto ya es un cambio copernicano. Ya es un cambio de 180 grados. Es un cambio drástico para muchos. Dios quiere que dejes que tus proyectos, tus objetivos, tus propios sueños personales, o las personas que más amas en la vida, o tu proyecto profesional, laboral, no sé, deje de ser el centro de tu vida. Dios quiere que tu vida gire alrededor de Él, que gire alrededor de Él. Dios quiere eso. Vos me dirás, ¿no es demasiado extremo esto, Horacio? ¿No es demasiado extremo? Bueno, claro que suena extremo, porque vivimos en un mundo saturado de individualismo. Nuestra cultura es individualista, totalmente individualista. Entonces, claro, cuando se nos confronta con esta realidad de que, o sea, nosotros seguimos al Señor, buscamos a Dios, oramos, leemos la Biblia, pero siempre motivados, o siempre en el centro de la cuestión estoy yo. O sea, ¿por qué? Porque voy a la iglesia, ¿por qué? Porque me hace bien. Leo la Biblia, ¿por qué? Porque me hace bien. Oro, sí, yo oro, hablo con Dios, porque me hace bien. Ay, sí, yo le hablo a otras personas y le hablo de Jesús, porque me hace tan bien. O sea, aun cuando oramos, aun cuando asistimos a las reuniones, aun cuando leemos la Biblia, aun cuando le damos testimonio a otro, lo hacemos porque a nosotros
nos hace bien. Y es obvio que nos hace bien. Nos da gozo, nos da paz, nos da alegría, nos da satisfacción, nos sentimos realizados en la vida. Perfecto. Pero la motivación no es la correcta. No deberíamos hacer estas cosas porque nos hace bien. No estoy criticando, simplemente estoy diciendo que esto revela que en el centro de mi vida no está Dios, estoy yo. Porque supongamos, si no me hace bien, o hay otra cosa que me haga bien, mejor que la iglesia, hay otra cosa que me haga bien, mejor que la Biblia, hay otra cosa que me hace bien, mejor que la oración, hay otra cosa que me hace bien, mejor que hablarles a otros de Jesús, entonces lo voy a cambiar por eso que me hace bien, por eso nuevo que encontré que me hace bien. O sea, muchos son fieles a Jesús, mientras de repente no aparece una persona de la que se enamoran, por dar un ejemplo. Todos son muy fieles a Jesús, mientras de repente no aparezca la oferta de un trabajo que es una promesa de mejora económica, pero tenés que trabajar los 7 días de la semana, no puedes congregarte nunca, y turno noche, y no puedes estar ni siquiera con tu familia. Pero por la plata lo vamos a hacer. Por el dinero lo vamos a hacer, por la conveniencia mía personal. Bueno, este tipo de actitudes revelan una cosa: hay que trabajar, por supuesto, pero el trabajo no tiene que ser motivo, ni el ganar dinero tiene que ser motivo de que yo arruine mi relación con Dios y mi relación con mi familia. ¿Qué es más importante? Entonces, lo primero que Dios quiere, como le pasó a Nehemías, Nehemías tuvo que hacer un giro. Su vida giraba alrededor de él. Su vida giraba alrededor de su intención de sobrevivir como un cautivo en el imperio persa. De repente su vida dio un giro total. Ahora su vida está centrada en Dios. Dios quiere que tu vida gire alrededor de Él. Y vos me dirás, pastor, ¿y a dónde dice eso en la Biblia? Te lo voy a leer. Mateo 22:37. Jesús contestó, ¿no? La pregunta, ¿no?, que hicimos recién: ¿qué quiere Dios que haga con el resto de mi vida? Bueno, Jesús contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Suena extremo? Y sí. Y sí. ¿Por qué? Porque esto nos corre de escena a nosotros y demanda que pongamos en el centro de nuestra vida al Señor Jesús. El humanismo, y hay mucho de cristianismo humanista que pone la necesidad humana por encima de la gloria de Dios, rechaza justamente esto, que es lo primero que Dios quiere. Guarda, es lo primero que Dios quiere. Es lo primero que Dios demanda, porque es un mandamiento. Es el gran mandamiento. Jesús lo presentó como el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo vas a amar a Él por encima de todos, por encima de todo, por encima de vos mismo, de vos misma. Lo vas a amar aunque te duela, aunque sufras consecuencias negativas, aunque no te convenga económicamente, aunque recibas hostilidad, rechazo, maltrato o abandono, por amarlo a Él. Cuando vivimos de esta manera es porque el Señor realmente es el centro de nuestra vida y nuestra vida gira alrededor de Él. Hay otra palabra para definir esto y se llama adoración. Adoración es mucho más que cantar el domingo por la noche en el templo. Adoración no tiene que ver con música. Podemos adorar cantando y podemos adorar tocando la música, escuchando música, sí, pero no es la única expresión de adoración. La adoración, la vida de adoración, que lo primero que Dios quiere para vos y para mí, que vivamos vidas de adoración, es que todo en nuestra vida lo hagamos pensando en Él, si le agrada a Él o no le agrada a Él. Porque la cuestión no es si me conviene o no me conviene, si me gusta o no me gusta, si me hace bien o no me hace bien. ¿A Dios le agrada? Vamos para adelante. ¿A Dios no le agrada? Entonces no, gracias, no quiero. Pero no es malo, está todo bien, aunque no sea malo, pero si a Dios no le agrada, no lo quiero. ¿Por qué? Porque mi vida gira alrededor de Él. No gira alrededor de la opinión de los demás, no gira alrededor de nada ni de nadie. Dios nos dejó con vida, después de una pandemia terrible, que todavía estamos transitando.
¿Qué es lo primero que Dios quiere para vos? Bueno, el primer propósito de Dios para tu vida, lo que Dios quiere para tu vida, es que tu vida empiece a girar alrededor de Él. Segundo propósito. ¿Qué quiere Dios que yo haga con el resto de mi vida? Lo segundo, Dios quiere que aprendas a amar a su familia, que son los creyentes, que son los hermanos, la iglesia, que no es el templo, no es el edificio, son los que están adentro. Y no solamente a tus hermanos que están adentro, sino a tus hermanos que están en otros lugares también, no solamente en tu ciudad, sino en tu nación y en otras naciones de la tierra, porque también son tus hermanos. Y tanto Dios quiere que nosotros amemos a su familia, que Dios nos manda en Hebreos 10:25, que no dejemos de reunirnos con la familia de Él. Hebreos 10:25, algunos quizás lo recuerden, dice así: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Si en ese tiempo el día del regreso del Señor estaba cerca, cuanto más ahora. Ahora, ¿por qué será que se nos exhorta a no dejar de congregarnos? Porque a Dios le interesa que nosotros amemos a su familia, y no se puede amar a la familia de Dios si no estamos con ellos, si no pasamos tiempo con ellos. A ver, es re fácil que yo te ame desde acá y que vos de ahí me ames a mí, porque vos estás allá, yo estoy acá. Re fácil que los que me escuchan por la radio me amen y yo los ame desde acá, porque no nos vemos, no nos tocamos, no nos conocemos, no compartimos nada. Cualquiera puede amar a el vecino insoportable de 4 cuadras, porque total está lejos. El Señor dice: no, yo quiero que ustedes compartan tiempo juntos. Dios dice: no dejes de reunirte con mis hijos, no dejes de reunirte con mi pueblo, no dejes de congregarte como algunos hacen. ¿Saben? Con esto que pasó con la pandemia, se puso en cuestión este tema de que si se puede ser cristiano sin congregarse. Fue un debate. Y a muchos les sorprendió el hecho de que empezaron a pasar las semanas y los meses y no nos congregábamos y decían: no me siento tan mal. La verdad es que no extraño nada. Muchos dijeron: yo podría seguir así, con más cuarentena y no congregarme. Total, yo sigo al Señor Jesús en mi casa, en mi trabajo, sigo a Jesús. Y el punto es este. Obviamente que por la cuestión de la pandemia y la cuarentena fue sabio guardarse. Y fue sabio no congregarse. Y es sabio congregarse ahora guardando todo el protocolo. Es sabio hacerlo. Pero algunos interpretaron de manera errónea de que se puede seguir a Jesús solitariamente. No se puede. Es imposible. O sea, el que sigue a Jesús en solitario no sigue a Jesús. Está siguiéndose a sí mismo. Y te voy a explicar por qué. La salvación, vos me dirás: bueno, pastor, la salvación es individual. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con vos. La salvación es individual. Pero seguir a Cristo se hace en familia, se hace con otros. Si vos mirás los evangelios, que es la biografía de Jesús, Jesús salvaba a las personas individualmente. Pero cuando los salvaba, los juntaba con el grupo que él estaba formando, los discípulos, y que después se transformó en la iglesia. Jesús llamó a Mateo individualmente y salvó a Mateo de sus pecados individualmente, pero lo unió al grupo que ya existía. Y así el Señor llamó a Pedro. Lo llamó a Pedro, lo llamó a su hermano Andrés, después que había llamado a Juan y a Jacobo. Y cuando lo llamó a Pedro y a su hermano Andrés, los llamó individualmente, pero los unió con el grupo. ¿Se entiende? Seguir a Jesús, estaba diciendo, la salvación es individual, pero seguir a Jesús es en grupo. Dios quiere que nosotros amemos su familia. Estamos tratando de responder la pregunta: ¿qué quiere Dios que haga el resto de mi vida? Primero, que mi vida gire alrededor de Él. Segundo, que ame a su familia. Tercero, y voy a apurarme porque se me está yendo el tiempo. Tercero, Dios quiere que cultives madurez espiritual. Dios quiere que cultives madurez espiritual. Mirá lo que dice Hebreos 6:1. Dice: así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos.
no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Maduremos. La tercera cosa que Dios quiere para tu vida, el tercer propósito de Dios para tu vida, es que madures. Ahora, déjeme decir esto, madurar espiritualmente no es el resultado de la antigüedad que uno tiene en la iglesia. Madurar espiritualmente no tiene que ver con ir a las reuniones y no faltar a ninguna, conocerme muchos versículos bíblicos de memoria, o orar cierta cantidad de tiempo, o no sé, o desarrollar alguna clase de servicio o ministerio. La madurez no pasa por ese lado, no se produce por eso, quiero decir. La madurez, para madurar espiritualmente tiene que haber intención, tiene que haber decisión de que quiero crecer, quiero madurar. Tiene que haber intención, tiene que haber de parte nuestra también diligencia, disciplina. No se madura espiritualmente porque sí, no se madura espiritualmente por ósmosis o porque alguien viene y te hace una oración, ora por vos. Entonces, no estás madurando porque alguien oró por vos y vas a madurar de un día para otro. No, la madurez requiere tiempo y crecer es lo más natural y normal en la vida espiritual, así como lo es en la vida natural. Lo cierto es que muchos no crecen y no maduran y pasan los años y siguen siendo como niños espiritualmente hablando. ¿Y por qué digo que como niños? Porque Pablo lo explica bien. Son niños porque son llevados de acá para allá por los vientos de las doctrinas. Un día escuchan a este y van para allá, un día escuchan al otro y van para allá. Un día uno dice una cosa, van para aquel lado. Un día otro dice otra cosa y están asombrados, impactados por todo lo que escuchan por YouTube, por Internet y todo eso. Falta de madurez espiritual. Ahora, miren lo que dice Hebreos 5:12. Yo te voy a dar lo que es una señal, no la única señal de madurez. Hebreos 5:12 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñándole a otros. O sea, fíjense que acá resalta primero la cuestión del tiempo. Hace rato que son creyentes, pero parece que el tiempo no produjo madurez. El tiempo no produce madurez. Uno puede vivir hasta los 80 años y no ser maduro. Maduro de edad, sí, pero no maduro en sabiduría, en conocimiento, en carácter, moral y espiritual. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Acá el autor de Hebreos está diciendo lo normal de alguien que crece y madura espiritualmente es que le está enseñando a otros a caminar en la fe. Te pregunto, ¿estás haciendo eso? ¿Estás enseñando a otros a caminar en la fe? Bueno, esto es lo que Dios espera de vos y de mí, que enseñemos a otros. Dios espera, para esto hay que crecer, para esto hay que madurar, espiritualmente hablando. Crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, crecer en santidad, crecer en el fruto del Espíritu y crecer en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Madurar, ser cada vez más semejantes a Cristo, pensar cada vez un poco más como Cristo, sentir un poco más como Cristo, hablar, actuar, vivir un poco más como Cristo. Y cada año que pasa, un poco más. Y lo que estamos aprendiendo y lo que estamos viviendo y practicando en nuestra vida, se lo estamos enseñando a otros para que también sigan a Jesús. Bueno, eso es lo que Dios espera de vos y de mí. Sería bueno que te preguntes si estás madurando o no, porque esto es lo que Dios quiere para tu vida. Es el tercer propósito de Dios para tu vida. Cuarto propósito de Dios para tu vida. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué quiere Dios que haga con el resto de mi vida? Dios nos dejó vivir. Después de esta pandemia nos dejó vivos. Bueno, ¿para qué? Cuarto, Dios quiere que le sirvas en algo. Dios quiere que le sirvas en algo. Escuchá lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué está diciendo? Que el don que hemos recibido, que todos los cristianos tenemos dones espirituales, lo pongas al servicio de otros. Dios quiere que le sirvas. Miren lo que dice el Salmo 116, verso 12. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Es una buena pregunta. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho a mi favor? O sea, pagarle a Dios
no le puedo pagar por todo lo que Él hizo en mi vida, ni vos podés pagarle por todo lo que hizo en tu vida. Ahora, ¿qué puedo hacer por el Señor? Bueno, Dios te dice lo que podés hacer por Él. Él quiere que pongas tus dones al servicio de otros. Cuando vos estás sirviendo a los demás, cuando estás sirviendo a tus hermanos, cuando estás sirviendo a tu prójimo, cuando estás usando tus dones y talentos, sirviendo a otros en algo que te guste servir, que te encante servir, que quieras servirle, sirviendo a otros, entonces en alguna manera estás retribuyendo con gratitud lo que Dios hizo en tu vida. Y esto es lo cuarto que Dios quiere, el cuarto propósito de Dios para tu vida. ¿Para qué Dios te dejó vivo? La respuesta es sencilla, porque Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que le sirvas. Y esto es verdad para todos los creyentes, cada uno, dice Pedro. Ponga al servicio del otro el don que ha recibido cada uno de nosotros. Entonces vos deberías ya plantearte, ¿qué voy a empezar a hacer por otros? ¿En qué voy a servir a mis hermanos? ¿En qué voy a poner a disposición? ¿En qué voy a servir? Voy a buscar algo que necesite ser hecho y lo voy a hacer. ¿Qué puedo hacer para servir a mis vecinos? ¿Qué puedo hacer para servir a mi prójimo? ¿Qué puedo hacer para servir? Y hay tantas formas de poder hacer algo por otros, pero la forma específica con la que Dios quiere que vos le sirvas es con los dones que Él te ha dado. Esas gracias que Dios te ha dado. Y es el cuarto propósito del Señor para tu vida. ¿Qué podés hacer por el Señor sirviendo a otros? Quinto propósito. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué quiere Dios que haga con el resto de mi vida? Nos dejó vivos el Señor, nos dio vida del Señor. Después de esta pandemia, no nos llevó, estamos acá. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, primero dijimos, Dios quiere que Él sea el centro donde gira nuestra vida. Dios quiere que nuestra vida gire alrededor de Él. Segundo, Dios quiere que aprendamos a amar a su familia. O sea, Dios quiere que tengamos comunión, compañerismo, confraternidad con los hermanos. Dios quiere que estemos juntos. Tercero, Dios quiere que cultivemos madurez espiritual. Y esto hay que trabajar en esto. No ocurre por accidente, no es instantáneo y no ocurre por casualidad. Tenemos que trabajar en nuestra madurez espiritual, cultivarla, porque Dios espera que lo que nosotros sabemos se lo enseñemos a otros. Hebreos 5:12. Después de tanto tiempo ser creyentes, bueno, tendrían ya que estar enseñándoles a otros. Cuarto propósito de Dios que quiere que Dios haga con el resto de mi vida, que les sirva en algo. ¿Y cómo les servimos en algo? Sirviendo a otros, sirviendo a los hermanos de la iglesia, sirviendo en algún área de servicio, ministerio, como voluntario, sirviendo, no sé, en el comedor de tu barrio, sirviendo en algo a otros. Y quinto lugar, el quinto propósito, lo quinto que Dios quiere para nuestras vidas, y dijimos, son 5 propósitos que están revelados en el Nuevo Testamento de lo que Dios quiere que hagamos, y que dijimos al principio de esta conversación, digo yo de manera retórica, de este mensaje, de esta enseñanza, que ante la situación en la que uno está, en la que estamos, en la que se vive a nuestro alrededor, donde hay necesidad de restauración, lo que tenemos que hacer para ver esa restauración, ver a Dios obrar y actuar, tenemos que enfocarnos en Dios y en sus propósitos. Si nos enfocamos en Dios y en sus propósitos, el resto ya es tarea de Dios. Ya es tarea de Dios, como ocurrió en el caso de Nehemías. Ahora, los propósitos de Dios son 5, dijimos. Primero, le llamamos adoración. Segundo, le llamamos comunión, compañerismo cristiano. Tercero, le podemos llamar discipulado. Cuarto, le podemos llamar servicio o ministerio. Dios quiere que le sirvas. Quinto, le podemos llamar evangelismo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le hables a otros de Él. Dios quiere que le hables a otros de Él. Miren lo que dice 2 Corintios, no voy a leer, Hechos 26:16, voy a leer. Levántate, le dice el Señor Jesús a Pablo, porque me he aparecido a ti para
sea, el Señor en un momento vino a tu vida como vino a mi vida. Bueno, el Señor nos salvó y tenemos que cambiar el enfoque de nuestra salvación. Nos salvó de esto, me salvó del pecado, me salvó del vicio, me salvó de una vida perdida, me salvó de la violencia, me salvó de la miseria, me salvó de esto, me salvó de lo otro. Bien, es verdad, no toda la verdad. No es tan, la verdad es esta, no es tan importante de qué te salvó, sino para qué te salvó. Como yo les dije al principio, les conté de lo que Dios me salvó a mí, se los conté al principio del video, de lo que Dios me salvó a mí. Pero en un momento me hice la pregunta, ¿pero para qué me dio la vida? ¿Para qué me dio una nueva vida? ¿Para qué me hizo nacer de nuevo? ¿Para qué? Es más importante el para qué ¿de qué me salvó? No me tengo que olvidar, nunca. ¿De dónde Dios me sacó? No tengo que olvidarme nunca. Pero lo que tengo que tener presente y tengo que vivir para aquello para lo cual me salvó. Es más importante el para qué me salvó que el de qué me salvó. El apóstol, acá el Señor Jesús le dice a Pablo, levántate, porque me he aparecido a ti para nombrarte como uno de mis servidores. Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí. Te salvé, me aparecí a ti para nombrarte como mi servidor y porque quiero que le hables a otros de mí. El quinto propósito de Dios para tu vida, y para la mía por supuesto, es que le hablemos a otros de Jesús. Y eso se llama dar testimonio o evangelismo. Y dar testimonio no es para teólogos, predicadores, evangelistas. Dar testimonio es tan sencillo como esto, es contarle a otros cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. ¿Qué pasó cuando conociste a Jesús? ¿Qué te llevó a buscar a Jesús y lo conociste? ¿Qué pasó en ese momento, tu conversión, y cómo es tu vida ahora? En 2 minutos podemos contar nuestra historia. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Qué pasó cuando me encontré con el Señor Jesús? ¿Y cómo es mi vida ahora? Esto es un testimonio. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Vos y yo. Nosotros nos tenemos que enfocar en Dios y en sus propósitos. Y el quinto propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros le hablemos del Señor a otras personas. Es el propósito de Dios para todos los creyentes. Yo quiero, le dice a Pablo, quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí. Uno dice, bueno, pero yo no soy un predicador. No hace falta ser un predicador. Si vos sos creyente y seguís a Cristo, lo que vos ya sabés, ¿sí?, es una botella de agua helada para alguien que está en el desierto del mundo y del pecado y de la miseria espiritual. Lo que vos ya sabés, lo que vos ya conocés, es pan de vida para los hambrientos que no conocen a Cristo. Los que están vacíos espiritualmente hablando, cautivos de Satanás y cautivos del pecado. O sea, vos estás muchos pasos adelante de la condición espiritual en la que se encuentra esa pobre gente. Algunos son tus amigos, otros compañeros de trabajo, de la escuela, vecinos. Y vos te sentís intimidado o intimidada porque si yo no sé predicar, no hace falta predicar. Lo que dice, quiero que ahora cuentes lo que sabes de mí. ¿Qué es lo que sabes del Señor Jesús? Contáselo a otros. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Dios quiere que hagas eso. Dios te dejó con vida después de esta pandemia para que le hables a otros de Él. Porque en definitiva, no hay salvación si no es por medio de Jesús. Y si nosotros sabemos esto y no se lo decimos a nadie, ¿para qué nos va a dejar vivos el Señor? Porque acá también podemos hacer la pregunta de otra manera. Si yo no quiero hacer a Jesús el centro de mi vida, si yo no quiero que mi vida gire alrededor del Señor, si yo no quiero, juntarme demasiado con los hermanos de la iglesia, porque esto y por lo otro, que aquel no me cae bien, que hay siempre problemas, no quiero. O sea, sí, voy cada tanto, entro, saludo, chau, chau, me voy, puñito acá, puñito allá, me voy. ¿No? Si yo no quiero cultivar mi vida espiritual, estoy contento, estoy conforme, estoy bien así, ¿para qué estar haciendo esfuerzos espirituales? ¿Para qué? Y si de repente no quiero servir, quiero recibir, pero no quiero servir a nadie, ¿no? ¿Para qué? Y si no quiero hablarle a otro de Jesús, eso que lo haga el pastor, que el pastor predique. Ahora, si no queremos
estas cosas que son los 5 propósitos de Dios para todo creyente. Si no queremos hacer nada de esto, ¿cuál es el motivo por el cual a Dios le conviene que sigamos vivos? O sea, ¿de qué le sirve al Señor? No hay que tentar a Dios, ¿viste? Me parece que no hay que tentar a Dios. Porque si yo no enfoco mi vida en Dios y en sus propósitos, ¿a qué dejarme vivo? ¿Para qué? ¿Para que yo siga persiguiendo mis propios deseos, mis propios proyectos personales? ¿Para que yo siga viviendo mi vida siendo yo el centro de mi universo? ¿O que viva mi vida alrededor de mi familia como el centro del universo, mi trabajo, mi equipo de fútbol, mi partido político, el centro del universo? ¿Por qué Dios querría dejarme vivir de esta manera, siendo que yo me llamo creyente, me llamo un discípulo de Jesús? Si no vamos a vivir enfocados en Dios y en sus propósitos. Me parece que es buena pregunta, ¿no? Dios quiere que le hables a otros de Jesús. Este es el 5.º propósito de Dios para tu vida. Y acá sería bueno que pienses, ¿quién a tu alrededor no es salvo todavía? Que todavía no le entregó su vida a Jesús. ¿Por qué no empezás a orar por él o por ella? Antes de ir a hablarle, antes de que se te dé la oportunidad de darle testimonio. ¿Por qué no empezás a orar por esas 1, 2, 3 personas? No más. Empezá a orar por ellos y decirle al Señor, Señor, dame la oportunidad de darle testimonio a ellos. Y orá por ellos y Dios te va a dar la oportunidad para que le des testimonio a ellos. Pero Dios quiere que lo hagas. ¿Entendés? O sea, es la voluntad de Dios para tu vida. Es lo que Dios quiere. Y voy a terminar leyendo unas palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 6:1. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, denme un segundo que lo estoy buscando, 2 de Corintios 6, sí, verso 1, dije bien, y con esto voy terminando. Dice el apóstol Pablo, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Pablo dice, los exhorto a que no reciban la gracia de Dios en vano. Vos que sos creyente en el Señor Jesús, vos que sos un discípulo de Jesús y sos un seguidor, una seguidora de Jesús, recibiste la gracia de Dios en tu vida. Bueno, que no sea en vano, que sea útil, que dé fruto, que sea productiva, que produzca una vida que vive centrada alrededor de Cristo, que produzca una vida de alguien que ama a sus hermanos y comparte tiempo con ellos, practica el compañerismo y la comunión mutua, que sea para que vivas una vida creciendo y madurando espiritualmente a la semejanza de Cristo, que esa gracia que recibiste un día sirva para que le sirvas a Dios sirviendo a tu prójimo, sirviendo a tus hermanos en algo. Que esa gracia de Dios que recibiste en tu vida sirva para que le hables a otros de Jesús. Para que a otros también les llegue la misma gracia que vos recibiste. Dice el apóstol Pablo, les rogamos, no reciban la gracia de Dios en vano. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Sería bueno que si vos sabés de contactos tuyos que necesitan escuchar este mensaje, no saben qué hacer con su vida, bueno, van a aprender lo que Dios quiere para sus vidas. Por eso te animo a que compartas este video. Si te enganchaste por la mitad o recién al final, el video va a quedar subido acá en mi muro, lo podés ver desde el principio, te lo recomiendo, yo sé que te va a ayudar. Y me despido también de los oyentes de la radio, los que están siguiendo este programa por la 95.7 y también por la página de la radio. Gracias por estar conmigo en Parque Jurásico, donde cada viernes 20 horas luchamos en contra de la extinción de la fe. Gracias, Adriana, por poner este programa al aire. Dios los bendiga a todos. Hasta nuestro próximo encuentro. Chao.